En el siguiente video vamos a revisar cuál es el proceso que debemos realizar para ajustar el eje de su proyecto en el modelo hidráulico de ECRAS y comenzar a delimitar la obra de protección contra inundaciones utilizando las herramientas de ECRAS. Entonces, para poder delimitar el eje del proyecto, a partir del eje trazado que habíamos determinado para realizar las secciones transversales del cauce, vamos a crear una polilínea a la cual le vamos a extraer los datos de sus coordenadas para esas utilizarlas en el ECRAS y tener la forma aproximada del cauce en el modelo hidráulico. Entonces, en su archivo de AutoCAD comenzamos a crear un layer que nos indique en el cual vamos a dibujar el eje del proyecto. Aquí ya lo tengo creado. Entonces, con la polilínea repasamos en los vértices del proyecto, del eje de proyecto, cada una de las intersecciones que éste va a tener. Luego que tenemos terminada esta línea, lo que vamos a sacar es extraer los datos de las coordenadas de cada una de estas intersecciones para luego estos utilizarlos en el programa ECRAS y tener aproximadamente la forma del cauce del cual estamos estudiando y creando la obra de protección. Bien, aquí se ha terminado. Entonces, ¿qué es importante? Que el eje del cauce lo hayamos creado conforme el cadenamiento. Si recordamos, aquí es muy importante el orden que establecemos en el sentido de escurrimiento del agua. Es decir, todo lo creamos a partir de agua hacia arriba hacia aguas abajo. Entonces, la polilínea se construye de igual manera. Ya que está terminada la polilínea, ocupamos el comando list, determinamos las coordenadas de los puntos, de los vértices del eje del proyecto y las copiamos en una hoja aparte para separarlas y editarlas. Entonces aquí ya tenemos disponibles las coordenadas del eje de proyecto del cauce que estamos analizando. Luego que las tenemos, bueno, pues esto ya se había hecho antes, se había mostrado en algunos otros videos la edición de los textos. Entonces, no la edición, el procesamiento de los datos para poder ser utilizados en el Excel. Entonces aquí teníamos las coordenadas X y Y que corresponden a las coordenadas UTM del eje del proyecto. Entonces estas, pues, le ponemos un formato. Pues aquí la recomendación es que coloquemos dos decimales, una decimal y que no utilicemos separador de miles. Entonces ya tenemos las coordenadas de tipo UTM para el eje del proyecto. Luego que lo tenemos, pues ya en ECRAS lo que vamos a hacer es crear primero el nuevo proyecto. Entonces buscamos la carpeta donde lo vamos a guardar y aquí, ojo, es muy importante que siempre guarden este orden, que todos los archivos que estemos generando en el modelo de trabajo, estos sean guardados en la misma carpeta, porque en ocasiones cuando los archivos no se guardan en la misma carpeta, ocurre que cuando son transportados se pierde el vínculo con la información y ya no funciona su modelo. Entonces, antes de comenzar,
lo recomendable ya es tener una carpeta preparada para el modelo que estamos creando. Entonces, pues aquí ya creamos nuestra carpeta, le damos a aceptar y revisamos que esté en el sistema internacional de unidades para que no tengamos ningún problema. Luego, en la herramienta de edición de datos geométricos, que es el tercer botón, le damos clic, abrimos esta pantalla y con esta primera herramienta vamos a determinar el sentido del flujo del agua. Aquí la línea puede tomar cualquier dirección que nosotros querramos. La activamos, damos un clic en el inicio, damos un doble clic para finalizar y a continuación sale la siguiente ventana en la cual vamos a poner los datos del río que estamos tratando, el tramo, datos del cauce que analizamos. Río vamos a ponerle, no sé, es el ejemplo. Entonces se llamará nuestro proyecto y ya dibujamos el eje del cauce que tenemos. Vamos a acondicionar este modelo a los datos geométricos del cauce del cual nosotros queremos hacer su modelo hidráulico. Y aquí, como observamos en el archivo de AutoCAD, pues tiene esta forma más o menos curva. Entonces vamos a introducir los datos de las intersecciones que ya previamente habíamos preparado en el Excel. Entonces aquí ya los tenemos guardados, ponemos copiar y en este menú vamos a la ventana de datos geométricos en la opción de His Tools. En la primera opción vamos a colocar los datos de coordenada X y Y. Los copiamos, los pegamos, activamos o que calcule la longitud de la línea que estamos estudiando, le damos a aceptar y OK. Y entonces ocurre que se desaparece el río que estamos estudiando y esto se debe a que estamos lejos del sistema de coordenadas que establecimos. Por lo tanto, tenemos que ajustar la vista. Entonces, en la opción de View, la última alternativa, le ponemos que calcule cuáles son las coordenadas que debemos de ocupar. Aquí coloca los extremos o un cuadro que coloca por omisión de acuerdo o en función a las coordenadas que introducimos. Las calcula y aquí se repite nuevamente. Entonces, con esto ya aparece el cauce que estamos procesando. Y observen que ya tiene más o menos la forma definida. Ahora sí, podemos comenzar a realizar el proceso de captura, el cual ya habíamos hablado o ya se había tratado este tema en videos anteriores.